están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Amén. Quiero que por favor mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Hechos capítulo 4. Estaba yo recordando hace ya un buen de años que Dios nos permitió, la Ciudad de México está dividida en delegaciones. Y nosotros, Dios nos llamó a servir. Yo todavía era soltero en aquel tiempo, pero Dios nos llamó a servir en una delegación prácticamente a las afueras, perteneciendo al Distrito Federal, a la Ciudad de México como hoy se conoce, pero ya rumbo a Toluca, rumbo al Estado de México en ese aspecto. Y recuerdo que en una ocasión recibimos un grupo de Alabama, un grupo de hermanos americanos que nos acompañaron y salimos a evangelizar y hablar del Señor a las personas que estaban alrededor nuestro, y nos dividimos en parejas. A mí me tocó una jovencita nueva en Cristo, iba con sus hermanos y todo ello. Nos dividimos varios y tuvimos experiencias buenas y malas, pero más malas, en el aspecto de que la gente no quería hablar con nosotros. Les llevábamos un regalo, les llevábamos un folleto, un tratado, algo de parte nuestra, un regalo, y no querían hablar. Recuerdo que íbamos por una calle y nos tocaba una casa que estaba un poco retirada, ¿no? Todavía nos faltaban algunos metros, algunos pies por llegar a esa casa, cuando antes de acercarnos sale un hombre y dice: no quiero nada de ustedes. Entonces nos quedamos así como en shock. Y esta jovencita se puso a llorar y dijo: pastor, ¿por qué nos rechazan? ¿Por qué no quieren recibir esto, ¿no? Y ya después ella ya no quería hablar con nadie, ¿no? Y nos debe de confortar y alegrar que no somos los únicos, que casi inmediatamente que la iglesia empezó en la historia, en el libro de Hechos, inmediatamente sí hubieron milagros, sí hubieron maravillas, sí hubieron cosas que asombraban, que admiraban, pero inmediatamente hubo rechazo. Y qué terrible que de la gente que uno esperaría mayor apoyo. Gente religiosa, gente estudiosa de la palabra de Dios, gente que conformaba el liderazgo del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo sí quisiera, recordando este ejemplo que me sucedió hace muchos años, yo sí quisiera que pensáramos que no es fácil, y si a ti te pone nervioso y si a ti te provoca un poco de nervios el compartir la palabra de Dios, está bien, está bien ponerse nervioso, está bien de alguna manera tener un poco de temor, porque eso nos lleva a no depender de nosotros, a no depender de si hablo bonito o no hablo bonito, si tengo convencimiento, poder de convencimiento, si no, sino que depende de Dios. Estábamos mencionando ayer que sería bueno, el año pasado
un grupo de nosotros anduvimos en esta calle compartiendo el mensaje cantado y regalando a las personas un regalito que contenía un DVD de la vida de Jesús y también otras cosas más, una galletita, varias cosas pues que podrían ser aceptadas. Gracias a Dios la mayoría nos abrió sus puertas y gracias a Dios hubo personas hasta que querían correspondernos dándonos algo y no lo aceptamos, ¿no? Y todo esto. Pero gracias a Dios porque no hubo tanto rechazo. Sí, de plano hubo algunas casas que ni nos abrieron, pero hubo otros donde salieron al patio, salieron y escucharon el mensaje cantado, escucharon la palabra de Dios y estábamos pensando ir hacia el Vista Amor. Y obviamente no cantar, no queremos espantar a nadie, pero ir a compartir esto, simplemente como testimonio a la gente que va. Mucha gente ni sabemos cómo están en sus corazones, ni sabemos si están tristes por las fechas navideñas, no sabemos si están deprimidos, si tienen alguna oración que han elevado, alguna petición a Dios, pero podemos ser una respuesta de Dios a muchas de esas personas, ¿no? Así que, aunque no lo hemos planeado, ya estamos acercándonos a esas fechas y lo que planeamos era para el año que viene, pero sería bueno ir, los que pudiéramos y los que tuviéramos ánimo de llevarles un regalito, diciéndoles que el mensaje cristiano es un regalo de Dios, no se cobra por este mensaje y tiene que ver con la gracia del Señor. Sin embargo, vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar gente que se moleste, gente que nos rechace, gente que nos diga no quiero eso. Y esto me lleva a la introducción que aparece en su pantalla, donde dice que vivimos tiempos peligrosos, donde es fácil confundirnos y ser llevados de un lado a otro por quienes nos rodean. Yo creo que el hacer estas cosas deben de provocar convicción en nosotros. Curiosamente, en la clase de hoy estuvimos hablando acerca de que son importantes las creencias, pero más importantes son las convicciones que podemos tener como cristianos, porque como decía un autor, Howard Hendricks me parece, decía que uno por sus convicciones está dispuesto a morir. Es decir, uno las abraza y uno dice, de aquí nadie me mueve y yo voy a compartir esto. Es importante, en medio de tantas maneras de actuar y tantas formas de pensar, que nosotros presentemos la verdad de Cristo como una verdad única e irrefutable. ¡Qué tremendo, Pedro! Y no sé cómo se les retorció el estómago a estos líderes, escuchando a este hombre que había sido pescador toda su vida, decir, en ningún otro hay salvación. ¿Qué impacto? Y luego todavía les dice, a quien ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Nuestro mensaje es único, no es cualquier cosa. Compartimos algo poderoso, algo de vida eterna. Y fíjense algo interesante, que aunque hubo rechazo, también dice la palabra de Dios que muchos aceptaron el mensaje. Así que en esta guerra espiritual que veíamos que el actor principal es el Espíritu Santo en los primeros capítulos de Hechos, pero también inmediatamente aparece la oposición, aparece el enemigo, y capítulos más adelante Pedro lo llama por su nombre y le dice a Ananías y a Zafira, le dicen, ¿por qué Satanás
llenó sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron que Satanás? Entonces, en este de compartir el testimonio, en esto de hablar de Cristo, vamos a encontrar oposición. No creas que va a ser fácil, pero gracias a Dios que nos podemos saber esto. Por eso yo a este mensaje le titulé Nuestro Testimonio. Y cuando hablamos de testimonio es nuestra forma de vivir y nuestra forma de compartir. Nuestro testimonio en un mundo plural. ¿A qué me refiero con plural? Que muchos piensan de muchas maneras y de muchas maneras diferentes. Así que no creas que cuando hables la gente va a decir, sí, creo todo lo que me dices. No, te van a decir, no estoy de acuerdo, te van a decir, estás loco, te van a decir como estos hombres, a prisión. No nos gusta lo que estás hablando, ¿no? Vean lo que dice, y esto nos lleva a pensar en este mundo plural. Al primer pensamiento, les quiero dejar 3 pensamientos. El primer pensamiento es la realidad que enfrentamos. No hay de otra. No te vamos a dorar la píldora, no te vamos a disfrazar la realidad. Tú y yo enfrentamos una realidad. Y es una realidad donde va a haber oposición. Vean lo que dice el versículo 2. Acuérdense, esto es el seguimiento del mensaje de la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de la sanidad de este hombre paralítico. Y cuando todo el mundo pensábamos que todo el mundo iba a aplaudir y se iba a alegrar de este evento sobrenatural, no todo el mundo se alegró. Vean lo que dice, versículo 2. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan, o los apóstoles, enseñaban a la gente que hay resurrección de muertos por medio de Jesús. Y déjenme de leerles unos versículos antes para que vean el mensaje de Pedro, lo que Pedro está diciendo. Vean versículo 19 del capítulo 3. Dice, en la misma hoja, me parece que de tu Biblia vas a encontrar esto. 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados, sean borrados. Versículo 20, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. Vean lo tremendo, tenía pocas semanas en que el Señor había sido crucificado, el Señor había muerto en la cruz. Y de repente Pedro dice, ¿saben qué? Él no está muerto, sino que y vuelvan, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Y se va hasta los primeros libros de la Biblia, empieza a hablar de que esto ya está profetizado. Pero vean lo que dice, ¿saben qué? Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que vino a la tierra, sí, fue rechazado, sí, fue crucificado, sí, fue muerto, pero Él se levantó de los muertos. Ahorita está en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, pero Él va a volver. ¿Y saben qué? Todas las cosas van a ser restauradas. Todas las cosas van a ser transformadas. En otras palabras, van a venir tiempos mejores. Pedro está hablando de buenas cosas. Pedro no está hablando de malas noticias. Pedro no está hablando de cosas malas. Sin embargo, dice, hay gente molesta
Gente que dice, ¿por qué hablan de resurrección? ¿Por qué hablan de tiempos de refrigerio? ¿Por qué hablan de que va a haber restauración de todas las cosas? ¿Y por qué todas esas cosas lo relacionan con este hombre? Y vean lo que pasa, versículo 3, los arrestaron. Y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar mujeres y a los niños. Es decir, de 3,000 que fueron en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, el número de creyentes en esos días, dice, ascendieron a 5,000 y pudiéramos en un momento dado decir 15,000, 16,000 personas, porque dice, sin contar mujeres y sin contar a los niños. Había seguramente muchos matrimonios, había seguramente muchas familias. Entonces ya estábamos hablando de que ya para el capítulo 4 de Hechos, a lo mejor habían como 15,000 cristianos, 15,000 creyentes. Y la gente estaba temerosa, la gente estaba preocupada. Y esta es la realidad que enfrentamos. ¿Por qué una sociedad plural? ¿Por qué un mundo plural? Vean lo que dice el versículo 5. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. Y luego mencionan unos personajes que no sabemos quiénes son más que los dos primeros. Los dos primeros es el sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, que curiosamente era su suegro. ¿Qué significa esto? Que uno tenía el título de sumo sacerdote, que era Anás, pero había uno que había sido sumo sacerdote y por así decirlo, estaba como jubilado, era Caifás. Pero como con muchos gobiernos, sale un gobernante, entra otro y el que salió sigue gobernando, sigue como en el poder. Hay personas que son presidentes, salen de la presidencia, pero siguen influenciando y gobernando en el pueblo. Así también Caifás gobernaba a su yerno, que era sumo sacerdote. ¿Saben lo interesante de esto? Es que también mencionan a otros dos personajes. Juan, que no sabemos quién es, no es el apóstol, no es ningún otro más que un pariente, una persona de influencia en el liderazgo de Israel, un tal Alejandro. Tal vez es el mismo Alejandro que le ocasionó muchos problemas a Pablo, no lo sabemos. Y luego agrega, y otros parientes del sumo sacerdote. Es decir, la familia sacerdotal tenía mucho poder, mucha injerencia en las decisiones del pueblo. Pero lo que llama mucho la atención es que cuando menciona el concilio, menciona a ancianos, a los gobernantes, a los escribas, doctos de la ley, y al sumo sacerdote y su familia. ¿Saben lo interesante y en dónde tomo yo lo de plural? En que normalmente el sumo sacerdote venía de la familia de los saduceos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver estos saduceos? Porque los saduceos, si tú lees los evangelios, no creen en la resurrección de los muertos. No creen. Por eso escuchan resurrección y escuchan tiempos de refrigerio y tiempos de restauración. Dice, están locos. Pero ¿cómo es posible que estos que no creen se juntan con los fariseos y se juntan con los escribas que sí creen? Pues es plural. Son distintos puntos de vista, pero que se unen contra una verdad absoluta, la verdad de Jesucristo, porque sabes que tú y yo predicamos de algo absoluto. Dice, en ningún otro
Hay salvación. Oye, pero no exageres, por favor. Mira, si es bueno, pues también, ¿no? También va con Dios. Me duele decirlo, hermanos, y a veces va contra nuestros sentimientos. No se trata de ser buenos, se trata de creer en Cristo. Punto. Eso es absoluto. Dice, en ningún otro. Oye, pero en este país le damos la bienvenida a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas. Son buenas personas, de veras. Quita a los terroristas, ¿no? Pero hay muy buenos musulmanes, hay muy buenas personas que creen en Alá y son personas rectas, honradas, trabajadoras y todo. No se trata de ser buenos. Es lo que mucha gente no entiende. No se trata de ser buenos, no se trata de ser buenos esposos. Qué bueno que son buenos esposos. Más les vale, buenas esposas también. Hay para todos. Buenos padres. Buenos hijos. Pero la vida no se trata de eso. Va más allá de ser buenos. Se trata de Jesucristo. Y tal vez tú digas, pastor, no exagere. Hay que hacer sentir mal. Yo tengo unos familiares que no quieren creer en lo que yo creo, pero son buenos. Yo creo que ellos también se van conmigo. Me duele decírtelo, no. Si crees otra cosa, hay que leer la Biblia. Y hay que tener convicción. Pero yo sé que se convierten en angelitos cuando se mueren. Bueno, eso lo dice la televisión, la cultura, y hay muchas series que hablan de eso. La Biblia no habla de eso. Y yo tengo hermanas, tengo gente muy cercana que enfatiza en eso. Yo considero, y a lo mejor alguna de mis hermanas va a estar viendo esto o lo va a ver, pero yo las amo, pero tienen esa creencia que alguien más se los dijo, que alguien más se los dijo, que alguien más se los dijo, y creen en eso. Yo recuerdo con mucho cariño a mi mamá, pero mi mamá no es mi ángel. La respeto su recuerdo, pero ella no es mi ángel. Recuerdo a mi papá, lo recuerdo con respeto, pero él tuvo que rendir su vida a Cristo. Y eso le asegura su entrada con Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que van a haber diferentes puntos de vista que se van a unir y van a decir, oye, no exageres. ¿Cómo es posible que saduceos se unan con fariseos y con escribas y aunque crean diferentes cosas, te ataquen? Porque tú estás mostrando algo absoluto, algo único. Jesús es el único camino al Padre. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Qué pretensión? Nadie va a Dios si no es a través de mí. Nadie. Nadie. Repito, oye, pero tenía esta religión. Si tenía a Cristo, bienvenido. Aquí no importa la religión, aquí importa su relación con Dios. Imagínense, gente religiosa, gente que les mueve en su sistema de creencias y dicen, no nos gustan estos hombres, a la cárcel. Y todavía Pedro dice, ¿por qué nos encarcelan? Porque sanamos a este lisiado. No es algo malo lo que hicimos, ¿por qué nos encarcelan? Porque hay esa guerra espiritual y esa es la realidad. Habla con la persona que más quieras. Puede ser tu novia, tu novio, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Te vas a dar cuenta que cuando tú le presentes lo que tú crees de la palabra, te vas a decir, oh,
Estás exagerando. No exagero. Lo dice. Tráeme cualquier Biblia. Lo dice. Tráeme tu Biblia. Te muestro en tu Biblia lo que dice. Así que esta es la realidad. ¿Nos duele? Sí me duele. Un hermano mío me dice, yo creo en Dios. Y yo dije, ay, me pongo bien contento. Él cree en Dios, qué bueno. Y luego le hablo de Jesús y me dice, no, de Jesús no. Pero si Jesús es el único camino. No, ¿sabes qué es? Es un buen maestro, un buen revolucionario, una buena persona, un buen iniciado. Pero así como él, pues Buda. Sí, pero Buda nunca dijo, yo derramo mi sangre para el perdón de sus pecados. Mahoma nunca dijo, yo entrego mi vida para salvación de ustedes y la vuelvo a tomar. Ningún gran personaje ha dicho eso, solamente Jesús. Y ningún otro ser ha dejado su tumba vacía. Los grandes personajes, ahí están sus tumbas, ahí están sus restos. Jesús no. El mensaje es único y ese es el problema. Esta es la realidad que vivimos. Esto nos lleva al segundo pensamiento. La realidad, el problema de esta realidad. Vean lo que dice versículos del 7 al 11. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? La sanidad del paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es otro Pedro, no es el Pedro que niega al Señor, no es el Pedro que se esconde, es el Pedro lleno ahora del Espíritu Santo, ahora guiado por el Espíritu Santo, y dice, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, habla con respeto y con reconocimiento. ¿Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y luego le agrega, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Yo recuerdo que en mis primeros años o mis primeros meses aquí en El Paso, conocí a un misionero que servía en Juárez, el misionero James Williams, un misionero que trabajaba en un instituto bautista en Juárez. Me contactó y me dijo, hermano Raimundo, quiero que me acompañe a Juárez. Digo, ok, y que quiero que por tantas semanas me acompañe, vamos a predicar a Cristo y quiero que me ayude usted a enseñar una clase del Antiguo Testamento. Digo, con mucho gusto, ¿no? Y era un hermano que pasaba por mí en su camioneta, pasaba a la casa, me llevaba, estábamos en Juárez y luego hacíamos línea para regresar ya en la noche nuevamente al Paso. Pero era un misionero medio loco en el aspecto de que ya veníamos de regreso y venía él orando. Que me pregunten a qué fui a Juárez. Que me pregunte el oficial a qué fui. Pregúnteme. Y yo estaba así viéndolo. Oiga, y de repente llegamos con el oficial y decía, motivo por que fueron a Juárez, fui a predicar a Cristo. Dice, y tú necesitas a Cristo, arrepiéntete. Y dije, Dios mío, a ver si no nos impide la entrada de regreso y todo ello. Dice, ¿ya aceptaste a Cristo? ¿Ya es tu Señor y tu Salvador? Y yo, oh, Señor, con estos hombres no hay que meterse y todo esto, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Ya,
pásele, pásele. Y ya luego, ya lo reconocían, lo veían, pásenle, ya. Pero siempre les decía que me pregunten a qué fui. Ese es un motivo de dar el mensaje. Dijo, qué loco hombre, ¿no? Pero qué bendición que más cristianos fueran así de locos, o fuéramos así de locos, ¿no? De que voy a hablar de Cristo con cualquiera. Y sin vergüenza, yo decía, porque él es gringo, ¿no? Y a él no le pueden impedir su regreso. Conmigo me puede decir, hey, tú no me vengas a meter ideas raras aquí a nuestro país, ¿no? Entonces, pero yo le agradezco al Señor por la vida de este hermano, un hermano muy fiel, un hermano que cuidaba a su esposa, la super encargaba porque ella padecía Alzheimer y él estuvo con ella. Siempre él renunció a muchos ministerios y trabajos para quedarse a cuidar a su esposa y fue algo impactante para mi vida, la vida de este hermano James Williams en estos primeros años aquí en El Paso. Y vean lo siguiente, el problema de esta realidad. ¿Por qué es el problema? Porque te vas a topar con personas que te van a decir, pero yo creo esto. O sea, yo no creo como tú. O sea, no te asombres, no te admires, ni digas, oye, ¿por qué no aceptas todo lo que digo? Porque hay otras maneras de pensar. Y hasta te pueden decir, ¿y cómo sabes que es verdad? Yo sé que esta Biblia tiene muchos errores. Tú le puedes decir, compruébamelo. Vamos a leerlo. Si eres honesto, si yo soy honesto, vamos a ver en qué tú tienes razón en un momento dado. Pero Pedro sabe de este problema y lo que él hace es afirmar su convicción. Te repito, problemas te vas a topar. Y gente muy querida tuya, muy amada tuya, te va a decir, no quiero, no estoy de acuerdo. Tú puedes respetar, pero puedes recordarle, aunque no estés de acuerdo, tú necesitas de Dios. ¿Te van a tirar de loco? Te van a tirar de loco. Te van a tirar de fanático, de exagerado. Tú estás hablando algo absoluto, algo único, algo que nadie más tiene. Es Jesucristo. Es Jesucristo. No es una religión más, no es un sistema de creencias más, es una persona. Por eso cuando alguien puede decir, oye, muéstrame el camino, Cristo. Porque el camino no es una ruta, el camino es una persona, es Cristo. Así que despejémonos nuestros pensamientos de esas creencias, de que pues yo creo que Él se va con Dios porque Él es bueno, sí creía y practicaba ciertas cosas raras, orientales, pero bueno, así que se va con Dios. Bueno, por un lado solamente Dios lo sabe, pero por otro lado, lo único que podemos decir es que es a través de Cristo. Oye, pero voy los domingos a la iglesia. Mucha gente va a las iglesias el domingo. Pero yo voy en la mañana. Mucha gente va en la mañana. Oye, pero yo doy limosnas y ayudas. Mucha gente lo hace. Oye, pero yo leo mi Biblia. Mucha gente, aún sin creer, lee la Biblia. O sea, yo sí quisiera que no nos quedáramos atorados en lo que hace mucha gente, sino en lo que nos dice la Biblia. Por eso es importante los temas que estamos estudiando ahorita los domingos en la mañana. Porque no se trata meramente de creencias. Se trata de desarrollar convicciones.
Y Pedro es muy diferente al Pedro de unos capítulos anteriores. Muy diferente al Pedro de finales de cada uno de los evangelios. Vemos a un Pedro miedoso, vemos a un Pedro temeroso, cobarde, vemos a un Pedro negar, vemos a un Pedro decir no lo conozco, pero ahora él está diciendo en el poderoso nombre de Jesús. Y luego lo que más, pues lo digo con respeto, me da risa, dice Jesús de Nazaret. Porque ellos decían de Nazaret no sale nada bueno. Pues él salió de Nazaret. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso es bueno conocer la Biblia. Las personas decían, oh, estás mal, era un carpintero, era un pobre hombre que causaba desprecio. Bueno, causaba desprecio, pero Dios lo levantó de los muertos. Y vive, y va a regresar, y va a acomodar todas las cosas. Repito, no te asombres, ni te entristezcas, ni te desanimes si la gente no piensa igual que tú. Y si la gente no abraza el mensaje que tú y yo vamos a compartir. Que eso no nos desanime, que eso no nos cohíba, que eso no nos haga callar ante la gente, ante lo que necesita la gente. Acuérdate de algo bonito de este pasaje. Dice, y muchos creyeron. Aunque hubo oposición, muchos otros creyeron. Ahora quiero concluir el tercer punto, el tercer pensamiento, de la siguiente manera, y esto a mí me reconforta para disipar alguna duda, alguna lucha que tú estés teniendo. El tercer pensamiento es la respuesta a esta realidad. ¿Cuál realidad? Repito, de vivir en una sociedad plural, donde muchos piensan de manera diferente y tienen su manera de actuar diferente. Esto yo lo encuentro en todo el pasaje, pero en el versículo 12 y 13. Vea lo que dice Pedro. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Nadie que haya pisado esta tierra es instrumento de salvación solamente a través de Jesucristo. Así que nosotros no hablamos de nosotros mismos, hablamos de Jesucristo, mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Imagínense, entre los que estaban juzgando y rechazando y negando, estaban gente con doctorados, gentes con títulos muy especiales. Y dice que estas personas súper estudiosas y capacitadas y preparadas se asombraban de estos hombres, en especial de Pedro y Juan, que seguramente dijeron, pues estos son pescadores. Pero dice, se asombraron de la autoridad, se asombraron de lo que ellos compartían. Y mira una cosa, seguramente te vas a topar con alguien que te va a decir, ay sí, ya te crees mucho, ¿no? O no, lo que tú me estás hablando suena arrogante, como que el único, como que nada más a través de él. Y cómo tú dices esto, si tú esto. Vean, quiero dejarles este pensamiento.
la respuesta a esta realidad plural que tú y yo vivimos es la identidad que tenemos en Cristo. Tú y yo no somos especiales. Es más, siempre se nos recuerda, tú y yo somos pecadores. Pecadores que fuimos alcanzados por gracia, no por ningún mérito, no por ninguna acción, ninguna obra, nada que tú y yo hubiéramos logrado, aunque hayamos sido personas buenas y hayamos alcanzado algo dentro de la comunidad o sociedad. Éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores perdonados y somos pecadores transformados por el poder de Dios. Así que hay orgullo de ser cristiano. Yo más bien pienso que hay agradecimiento, porque siendo como éramos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que aquí no cabe la arrogancia, cabe la convicción, el decir, solamente Cristo salva, solamente Cristo perdona. O como en los 70 se hizo famoso la expresión aquí, one way, un camino. Cristo es el camino, no hay más. Oye, pero ¿qué te crees? Yo no me creo nada. Yo fui perdonado. ¿Qué mérito tuve? Ninguno. Dios me alcanzó con todos mis defectos, con todos mis errores, con todas mis fallas. Oye, pero ¿te crees perfecto? No, no soy perfecto. Muchas fallas. Pero mi mensaje apunta a alguien más grande. Mi mensaje apunta a la convicción que yo comparto es a alguien que está más allá de mí. A alguien que es más grande que yo, a alguien que vivió una vida perfecta en esta tierra, a alguien que nos muestra y nos dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. Y alguien que nos recuerda, imítenme. Así que somos personas dañadas, somos personas que vivíamos o veníamos de familias rotas o con problemas. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso podemos encontrar a un Pablo que siendo antes pues perseguidor, injuriador, persona blasfema de las cosas de Dios, fue alcanzado en misericordia. Y Dios lo puso para dar testimonio de él. Y la historia está llena de personas con un pasado terrible, o religioso, o hipócrita, o como quieras llamarle, pero muchas cosas que no nos dan orgullo, que no nos producen orgullo, pero fuimos alcanzados por Dios. Así que la respuesta a tantas maneras de pensar o a tantas objeciones que pudiéramos en un momento dado decir, es decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo no merecía esto, yo no merecía lo que ahora creo. Yo no era digno de tener a Cristo en mi vida. Yo era un mentiroso, era un soberbio, era una persona religiosa, yo era alguien ofensivo, alguien mal pensado, alguien sucio, en fin, y Dios me alcanzó y perdonó mis pecados. ¿Tuve que hacer alguna obra? No. Él me perdonó solamente por la fe en Él. Y después Él tomó mi vida y empezó un proceso de transformación. Pero yo no me enorgullezco de mi vida pasada. A lo mejor fui un buen hijo, o fui un buen estudiante en la universidad o lo que sea, pero estaba alejado de Dios y estaba metido en mentiras, en cosas sucias, en cosas tristes. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me puso en su camino.
Y tú no tienes que llegar a ser perfecto, ni alcanzar un estándar para ser recibido por Dios. Solamente tienes que creer en Cristo. Arrepentirte, sí, de tus pecados, pero creer que Él ya hizo lo que tú no podías hacer. Entonces, esa es la respuesta, nuestra identidad en Cristo. De tal manera que el cristiano no tiene motivos para sentirse orgulloso de su vida, sino de la vida de Cristo y de lo que Él hace por nosotros. Concluyo con lo siguiente. Ciertamente encontraremos oposición a nuestro testimonio. Te vas a desanimar, vas a sentir temor, ya no vas a querer hablar de Él. Sí, va a pasar eso. Corremos el riesgo de tener temor y desánimo. Pero ánimo. Nuestra identidad está en Cristo. No somos los mejores, pero Él es el mejor. Somos débiles, pero Él es fuerte. Así que no temamos compartir nuestra esperanza, confiando que habrá gente que creerá. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos rechacen, que no nos hagan caso. O peor, que nos dejen de hablar. Pero en ese proceso va a haber gente que va a creer. Va a haber gente que va a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero tener eso. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle su ayuda. Vamos a continuar las siguientes semanas viendo algunos pasajes de Hechos y que el Señor nos ayude en el proceso que estamos viviendo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, pues la realidad que vivían los apóstoles, la realidad que vivía la iglesia primitiva en sus inicios, es una realidad parecida o tal vez peor que nuestra realidad. Vivimos en un país de libertad donde a cada uno se nos da libertad de creencia. Pero Señor, en medio de esa libertad de creencia, danos valor, danos fuerzas para anunciar a Cristo como el único camino a Dios. Y Señor, pues que no nos atemorice que otras personas piensen lo contrario. Al pensar lo contrario, ellos también están manejando absolutos, de que si no es como ellos piensan, no hay otra manera. Y eso es un absoluto también. Enséñanos a nosotros a no casarnos con otras ideas raras, extrañas, o a aceptar ideas confusas y decir, bueno, esto lo puedo agregar a mi fe cristiana. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe en tu palabra, siguiendo tus enseñanzas. Porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre.